Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando: ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suyo abuelo ya casi no queda nada, los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metralla. Sean bienvenidos, queridos televidentes y queridos oyentes, a esta hora en este espacio de Los Más Capaces TV, en esa alianza con Los Más Capaces Radio, una emisora a través del internet para todos ustedes. Gracias a ustedes por sus comentarios, que esto nos motiva a seguir adelante con este bonito proyecto que ya llevamos al aire 3 años, gracias a ustedes, y este año cumpliremos 4 años de poderles llevar a ustedes esos temas de interés de ciudad, de región y de país, pero también conocer ese otro lado que tienen nuestros invitados. Y son esas historias, esas vivencias que tienen cada uno de nuestros invitados y que hay detrás de cada uno de ellos. Pues por eso hoy nos encontramos desde la casa de un ser humano maravilloso, como papá, como esposo, como tío, como abuelo, como hermano y como amigo. Estamos hablando de Fernando Gutiérrez Rivillas, un hombre que hoy en día es técnico de ciclismo y también ha sido deportista de ciclismo y por muchas décadas.
desde que fue pionera en ciclismo en el departamento de Caldas, y por eso lo hemos invitado en el día de hoy, porque como yo siempre lo digo, los homenajes se hacen en vida, y qué mejor hacer ese homenaje en vida a un gran ser humano como es Fernando Gutiérrez Rivicia, a quien lo saludamos. Fernando, bienvenido a este espacio, y qué rico de haber tenido nuestra invitación y de poderle hablar a la comunidad de lo que es usted, esa labor que usted hace como deportista, porque sabemos que usted fue deportista, pero ahorita está dedicado como entrenador de ciclismo. Y bienvenido, Fernando, a este espacio. Bueno, un saludo especial a todos los oyentes. Espero poder complacerlos con todas las inquietudes que el señor periodista me quiera hacer, y que sea del agrado de todos ustedes. Cuando hablamos de Fernando Gutiérrez Rivicia, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es ese ser humano maravilloso? Como lo hemos mencionado ahora antes del comienzo de esta entrevista, como papá, como esposo, como tío, como amigo, como abuelo. ¿Quién es él? Bueno, yo soy Fernando Gutiérrez, un deportista que representó a Caldas en años anteriores. Lógicamente que hace mucho tiempo corrí 4 vueltas a Colombia en representación de una gran empresa que hubo aquí, que ya no existe, que es Tejidos Única. Y posteriormente, pues, me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Entrenadores 2 años, y terminé mis estudios en el SENA también en cuanto a entrenamiento deportivo, y me capacité para poder ser entrenador de los deportistas de Caldas, y eso ha hecho que yo toda mi vida esté dedicado al ciclismo, y que seguramente aquí terminaré, porque primero que todo fui como deportista, y segundo porque es mi deporte favorito. Cuando hablamos de esa infancia, esa juventud, ¿cómo fue su infancia y esa juventud maravillosa que usted ha tenido, Fernando? Bueno, no, como todo niño normal, con mis padres, hasta la edad de 7 años, donde desafortunadamente mi madre falleció, y ya quedé en poder de mi abuela, que me crió prácticamente, porque mi padre era un contratista de obras de la carretera que va hacia Medellín. En esa época pues estaban poniendo todos los puentes que ven de aquí para abajo, como es el de Irra, el de Pintar. Entonces venía por ahí cada mes o cada mes y medio. Entonces yo permanecía en la casa de mi abuela. Hasta que mi padre volvió y se casó, y ya entré a ser parte de la familia de ellos, y seguí ahí hasta que ya llegó la hora, como decimos nosotros, la hora de volar, y me dediqué a mi vida. Llegó un momento en que ya el ciclismo pues era muy difícil, porque me tocó una época en que no se daba ningún incentivo. Yo me tenía que sostener con lo que ganaba en Tejidos Única. Tejidos Única me prestaba pues la ayuda del carro para ir a las carreras, y me llevaba pues a las vueltas, pero de resto lo que era en la parte cotidiana del año, pues teníamos que sostenernos cada uno. Entonces ya después de ahí yo dejo el ciclismo, conozco a la que es mi señora hoy en día, que eso hace muchísimos años, ¿no? Ya en esto estamos cumpliendo como, creo que 61 años de matrimonio. Yo pues en vista que, como le digo, mi madre había fallecido, y vivía pues con lo que llaman hoy en día la madrastra, pues yo no pasaba muy bien, porque no era mi mamá. Entonces yo me fui aburriendo, y a la edad de 20 años yo trabajaba en Buga, y estaba trabajando con el Club Estambul de Buga, y vine y me casé con ella, que ella tenía 15 años, éramos muy jóvenes los dos, y desde ahí hemos hecho una vida de hogar, en la cual hemos tenido pues 5 hijos, y hemos vivido muy bien. Bueno, Fernando, hablemos un poco, cómo usted nos cuenta sobre esa infancia. ¿Cuántos hermanos estaban conformados? Y me imagino que todos tenían ese espíritu
del deporte como usted lo tiene hoy en día, o solamente era usted? No, lo que pasa es que yo, pues, el creador me sometió a esa prueba que me fortaleció como persona. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, como le digo, porque después de mi abuela. Ahí, en ese momento, mi madre murió y más o menos al mes murió una hermanita que tenía y quedamos un hermano y yo, el cual pues hasta hace poco, hace para unos 10 años vivió, también ya murió y lo que fueron los hermanos directos del matrimonio de mi papá y mi mamá, ya no quedó nada. Posteriormente mi padre se volvió a casar y de ellos quedan 2. Uno que ya murió, que se llama César, o llamaba César, y mi hermana Sofi, que vive en Medellín y con el cual yo tengo una buena relación. Cuando hablamos de inclinarse al deporte, ¿por qué quiso escoger en su vida el ciclismo? Mire, era la época en que, pues, primero estudié lo que fue el la escuela primaria y en la escuela de Chipre. Yo vivía en Chipre, vivía con mi madrastra, con mi papá. Pasé a la escuela preparatoria, que eso era un requisito que había, eso existía pues, por los lados de San José, y posteriormente pasé al instituto universitario, que era el colegio de nosotros los de clase media. Entonces, pues yo tenía que hacer 4 viajes. Yo llegaba a las 7 de la mañana al instituto, subía a las 12, a las 2 tenía que volver a bajar a estudiar hasta las 5. Entonces era un poco costoso el pagar los buses. Entonces mi papá me dio una bicicleta para que yo me movilizara en ella. Allí en el instituto universitario, en esa época, era obligatorio, el jueves en la tarde era día de recreación, pero era obligatorio practicar deporte en los patios que había por detrás del instituto universitario y donde está hoy en día el instituto técnico. Esos eran unos baldíos que ven ahí. Entonces yo me iba el jueves porque teníamos que ir por obligación a firmar la asistencia. Entonces yo llegaba allá. Yo en ese momento, pues como todo niño, jugaba a fútbol. Pero hubo un profesor en el instituto, si no estoy mal, creo que era Olaya o no sé quién, pues no recuerdo bien, ese profesor de educación física. Ese se inventó una carrera intercolegiada y hizo la convocatoria y la carrera. Salía del instituto, iba hasta el batallón Ayacucho, bajaba por donde hoy es la Nubia, por ahí estaba la carretera de la Florida, pues se metía uno, bajaba a Villa María y subía por la carretera vieja para subir de Villa María, que desemboca en la fuente, y por ahí se sube a salir al parque infantil. Cuando se subía derecho por el parque infantil, se subía a la avenida Santander. En esa carrera, pues yo los domingos salía a montar bicicleta con los amigos, sábado y domingo, y me rendía, pero pues no estaba dedicado al ciclismo, simplemente que por ese tiempo ya había pasado la primera Vuelta a Colombia, que fue en el año 50, cuando ganó Efraín Forero, y estaba la fiebre, pues, y uno trataba de imitar a Efraín Forero, pero como aquí no había ciclismo ni había nada, era muy escaso lo que había acá. Entonces yo gané esa carrera y eso fue la chispa para yo dejar el fútbol y por ahí derecho dejar el estudio. Yo estaba en cuarto de bachillerato y me dediqué a montar en bicicleta. Entonces mi papá se enojó. Mi papá era constructor y me metió a trabajar con la construcción. Más sin embargo, yo los sábados y domingos salía en la bicicleta, la fui acondicionando pues, de manera más rudimentaria, que tuviera el manubrio de la bicicleta de carreras, bueno, los famosos calapiestos. Y ya comencé yo a entrenar con gente que ya corría aquí, pero que
y era muy escaso, como le digo, las carreras. Más se corría allá en Pereira que correr aquí en Manizales. Entre ellos aquí había dos grandes ciclistas. Uno en bicicleta sin cambios, que llamamos nosotros la famosa turismera, que era Miguel Ángel Vargas, era el rey aquí, y otro que fue un gran corredor y después un gran motociclista, creo que murió hace poco, o no sé, pues no lo volví a ver, que fue Samuel Jiménez. Entonces ya con ellos ya comencé con la fiebre del ciclismo, ya empezaba a correr. Apareció en ese momento otro gran corredor aquí en Caldas que desafortunadamente murió en un accidente bajando de la Plaza de Toros hacia abajo, que era Arturo López, el famoso Peluca. Y me fui entusiasmando y comenzamos a correr y a correr, y a mí me fue yendo bien. En ese momento llegó aquí a Tejidos Única un antioqueño a la sugerencia que había sido famoso allá porque ese era de los que había colaborado en la formación del equipo Coltejer de ciclismo, donde estuvo Ramón Hoyos, Honorio Rúa, Otálvaro, Reinaldo J. Medina. Entonces llegó aquí y lo primero que hizo el tipo fue tratar de mover el ciclismo aquí. Entonces yo ya comencé ya como se dice, a sacar la cabeza, pues ya me empecé a desconocido. Entonces el tipo me dio trabajo en el almacén de repuestos de Única y me daba un permiso. Yo hacía turnos, una semana por la mañana, otra por la tarde. Él pidió a la gerencia de Única que me situaran a mí solamente en el horario de la tarde. Entonces yo trabajaba era de 2 a 10. Allí comencé a entrenar y los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea. Bueno, Fernando, usted nos ha hablado poco sobre esa parte que es esencial, que es muy importante de la parte de Única. Cuéntenos. no, la cosa de Única es que, como le digo, el doctor Luis Guillermo Uribe, que fue el antioqueño al cual yo me refiero, pues como le gustaba tanto el ciclismo, él comenzaba a apoyar y ya me llevaba a correr a Pereira. Entonces yo ya comencé a destacarme, a ganar carreras allá en Pereira. Corría por ahí por los lados de Cartago y me iba supremamente bien. Entonces vino la primera vuelta y él fue el que, como se dice, me apoyó para que me mandaran la vuelta. Entonces fue la primera vuelta que yo corrí por Tejidos Única. En esa vuelta yo quedé en 5º puesto, me fue supremamente bien. Y ya eso sí fue, como se dice, el lanzamiento para yo dedicarme completamente al ciclismo y a lo que llamamos el alto rendimiento. En esos días que yo estaba aquí en Única, trajeron un entrenador que había sido tercero o segundo en la primera Vuelta a Colombia, que era Roberto Cano Ramírez. Roberto Cano Ramírez le dieron trabajo le dieron trabajo en Tejidos Única, y entonces él también tenía permiso para salir a entrenar. Con él fuimos en la primera vuelta que salió
salió de Santa Marta. Fue una vuelta que tenía 15 etapas. Entonces, en esa vuelta, como le digo, yo quedé quinto y eso pues me dio a mí un impulso a nivel nacional, que yo ya figuraba entre los corredores de categoría aquí en Colombia. Ya en ese momento ya estaba Ramón Hoyos en su época. Claro, claro que sí, Fernando. Cuando usted nos habla un poco de lo que tiene que ver esa bella labor. Pero yo le pregunto a usted, Fernando, ¿qué es lo más difícil? ¿Ser ciclista o ser técnico? Mire, eso es una cosa que como son diferentes épocas, si a mí en la época que yo comencé a correr, me dicen que si me dedico a la dirección técnica, yo no lo hubiera hecho. No me gustaban y no sabían mucho y no me gustaba o no sabía nada. Y me hubiera puesto yo a discutir con los compañeros de trabajo, de entrenamiento. Entonces yo nunca me hubiera dedicado al ciclismo. Pero cuando ya yo terminaba mi vida deportiva, entonces me presentó la forma de dirigir, entonces ya es otro tipo de actividad, ya es otro estado de vida, como se dice. Entonces ya comencé a ver los rendimientos que daban mis ciclistas con el trabajo que yo hacía. Entonces me di cuenta que yo tenía condiciones para eso. A partir de ahí, pues ya como a mí me ha gustado leer y el estudio, pues yo lo primero que hice fue tratar de capacitarme, de tener propiedad para hacer las cosas, porque en ese momento pues aquí habían entrenadores en el país, que aquí estuvo, digamos, Pedro Bernal de Cundinamarca, como digo, Roberto Cano, pero eran todos entrenadores empíricos. Entonces yo dije que no era la forma de dirigir, que para poder dirigir había que tener conocimiento, saber las diferentes fases de los periodos de trabajo, las cargas que había que aplicar en los entrenamientos, bueno, infinidad de cosas de secretos que tiene la dirección técnica. Por eso yo a ratos pienso que es imposible que un jugador de fútbol, saliendo un poco del tema, deja el fútbol y al mes o 2 meses aparece como técnico de un equipo. Eso pues no es ninguna garantía. Eso le cuesta al deportista por lo menos 2 o 3 años de irse a capacitar a las escuelas de deporte. Entonces, aquí en Caldas, pues yo, cuando ya comenzó a moverse el ciclismo, yo entré a trabajar a lo que hoy en día es Coldeportes. Cuando ese tiempo no se llamaba Coldeportes, se llamaba Instituto Nacional de Deportes Coldeportes. Entonces yo entré a trabajar ahí donde es hoy en día la Secretaría de la sede. Ahí rápidamente me recibieron, pero el jefe de deportes me dijo a mí, Fernando, necesito que ustedes tengan una credencial de institución y la más indicada para usted, que podemos ayudarle, es la Escuela Nacional de Entrenadores. Y yo inmediatamente acepté, le dije, pues, escríbame. Y yo terminé el bachillerato, que yo lo terminé estando ya casado. Yo después de 18 años de haber dejado el estudio por dedicarme al ciclismo, volví otra vez y terminé el bachillerato. Y ya con el bachillerato, el título de bachiller, ya me recibían en la escuela, que ese era otro requisito. Entonces ya me fui a estudiar a la escuela. Fueron 2 años que aquí en la Secretaría del Deporte me patrocinaban, pues me daban permiso para ir. Eso era una cosa presencial. Yo iba cada mes a la Escuela Nacional de Entrenadores a estudiar 8 días. Allá me gradué, adquirí el título de entrenador y ya me vine aquí a Manizales. Ya tenía algo de conocimiento para poder dirigir y ya comenzamos a montar un ciclismo que fue el que dio tanto nombre a Caldas, cuando en la época de Juan Carlos Castillo, de Rubén Darío Beltrán, del Pollo González, de todas esas figuras que hubo aquí en Caldas,
que fueron de renombre en el país, inclusive fuera del país. Ya nosotros teníamos capacidad. Y ahí, en ese momento, cuando el ciclismo de Caldas comenzó a surgir, ya comencé yo a codearme con los entrenadores nacionales. Estaba el Pintasia en Antioquia, estaba Pedro Renal en Cundinamarca, habían otro en el Valle. Bueno, entonces yo ya iba a los cursos nacionales y me codeaba con ellos. Hasta que llegó el momento que vino una capacitación nacional para ubicar en el escalafón a los entrenadores. Yo estuve en Bogotá, un mes estuvimos allá, y en ese curso yo ocupé el segundo lugar. Me lo ganó, el primer puesto me lo ganó por una décima, me lo ganó un profesor de Boyacá que era profesor de educación física en la Universidad Tecnológica de Tunja. Pero yo ocupé el segundo puesto. Ahí estuve un tiempo y me fui a vivir con la familia a Bogotá. Ahí pasé a trabajar con un equipo que llamaba Tomás de la Rúa. Posteriormente entré a trabajar a Cafán. Y de Cafán, estando en Cafán, me dieron la oportunidad de irme a trabajar a Guatemala. Y fui a trabajar a Guatemala y duré 6 años como técnico allá en Guatemala. Vine de Guatemala, volví, me vinculé al ciclismo, seguí en las mismas. Posteriormente me resultó trabajo en Ecuador. Me fui a trabajar, trabajé 2 meses, pero ya estaba cansado de estar viajando tanto para un lado y para otro. En el tiempo que yo estuve en Guatemala, me tocó viajar al Canadá, me tocó viajar a Estados Unidos, me tocó viajar a las Antillas, todo eso, y ya está, era, como decimos en el argot popular, tan mamón estar montando en aviones y estar fuera de la casa. Y duré 3 meses en Ecuador y renuncié y me vine y ya me quedé aquí y eso es lo que estoy haciendo hoy en día, otra vez en ciclismo. Bueno, hablamos un poco de estos grandes deportistas que usted nos comenta, pero también esa nueva generación del ciclismo, como son las mujeres en ese camino, no solamente las mujeres, también los hombres que le siguen estos pasos a usted. Hablemos un poco de esa exigencia que usted tiene como técnico hacia sus alumnos en el momento de practicar este deporte y yo le pregunto, ¿es duro de hacer estos recorridos por diferentes partes de nuestro país? Mire, en el deporte de alto rendimiento, como dicen los médicos deportólogos de Caldas, pues que es con los que más hablo yo, el deporte de alto rendimiento no es saludable, es una agonía permanente del deportista. El deportista tiene que someterse a grandes esfuerzos y nosotros, una de las bases fisiológicas que utilizamos para medir la intensidad del esfuerzo es la frecuencia cardíaca. Y usted, para trabajos de resistencia, o sea, o fondo, como decimos nosotros, de grandes recorridos, largos recorridos, usted debe trabajar en los 170 pulsaciones por minuto. Y eso pues no es fácil. Usted puede ensayar y verá que con 170 pulsaciones usted siente que le duelen las piernas, el cuerpo, porque es una exigencia. Pero ese entrenamiento, hay partes del entrenamiento en los cuales usted tiene que meterse mucho más hondo. Y hay esfuerzos donde usted tiene que subir que el deportista suba a 180 pulsaciones, baje, vuelve y suba, para que pueda mantener los ritmos, la intensidad que se vive en una carrera hoy en día. Porque en la época que yo corría, con entrenar fondo era lo único que necesitaba. Se corría por carreteras destapadas, recorridos muy inhumanos, pero que usted iba al paso ahí, no había tanta exigencia. Pero hoy en día las carreras que se corren en este país son muy rápidas, ya el ciclismo es muy veloz. Entonces, si usted no prepara al deportista para eso, el tipo no le va a rendir. Entonces, para usted poder tener un campeón, tiene que exigirle
en momentos en que parece una agonía para la persona, pero si usted lo trabaja mentalmente con la ayuda de los psicólogos y usted mismo también, y le hace ver que eso es y que sí puede, entonces el muchacho se somete. Entonces usted puede pensar, digamos, una persona como Luisa Naranjo o como Diana Carolina Peñuela, que yo le hacía entrenamientos, un entrenamiento que es muy clásico aquí en Caldas, que lo hacen, pero los que como se dice, los que saben, los que pueden, que es salir de Manizales, Pereira, La Virginia, Anserma, Risaralda, Arauca, Manizales. Ese entrenamiento en épocas anteriores, antes de que le hicieran tanto recorte a la carretera, tenía 230 kilómetros. Nosotros salíamos de aquí a las 7 de la mañana y estamos llegando a las 3 o 4 de la tarde. Entonces, usted puede imaginarse qué puede sentir un deportista en semejante recorrido. No es estar en una fiesta, pues, no, en una tortura permanente hasta que llega aquí. Claro, ahorita pasando un poco la hoja, hablemos de la familia. Hablemos un poco de ese papel como padre, como esposo, como abuelo y como amigo y como hermano. Porque ha sido algo maravilloso. Hablemos un poco de esa mujer, como es Lucy Gutiérrez Trujillo de Gutiérrez, esa mujer maravillosa que ha llegado a su vida. ¿Qué ha significado esa mujer para su vida como manager, como esa mujer que le da ese aliento para que usted salga adelante? Eso es una cosa que es una historia que es para una película. Nosotros nos casamos supremamente jóvenes, ella con 15 y yo con 20 años, nosotros estamos empezando a vivir apenas. Y ella se sometió a vivir ese primer lapso de tiempo en una escasez económica tremenda, pues nosotros escasamente, como se dice, comíamos. Posteriormente a mí me fue mejorando la situación y ella pues ha tenido no sé si por el lado de la familia, de quién, la ayuda psicológica para sostener un hogar, porque rápidamente ella se casó con 15 años y a los 22 años ya tenía 5 hijos. Y entonces uno pues todavía jugando con muñecas y con 5 hijos pues como difícil. Pero ella ha sorteado todo eso y la verdad es que ha sido el sostén. Otra cosa que ha sido bien jodida, cuando nos fuimos a vivir a Bogotá, nosotros solos en un apartamento, y yo viajaba con el equipo Cafán, y yo me iba a Europa, a las carreras que íbamos a correr con el equipo, y me estaba 15, 20 días, un mes por allá, y ella sola en Bogotá, sin conocer a nadie. O sea, eso no lo aguanta cualquiera. Pues si no hubiera ese tipo de mujer que es ella se hubiera separado de mí, porque ¿quién va a aguantar eso también? Entonces, ese es el motivo por el cual hoy en día son 61 años juntos, porque ella ha soportado muchísimas cosas para mantener este hogar. Y aparte de eso, usted es un hombre como dicen las mujeres, usted es un hombre guapo, como dicen las mujeres. No, pues yo no sé si es guapo o no, porque a mí me gustan las mujeres, no los hombres. No, claro. Y yo me miro en un espejo y yo me veo normalito. Bueno, pero la verdad es esa, que ha sido un apoyo psicológico, pero a toda prueba, si no, yo no hubiera aguantado tampoco, porque es que ha habido momentos en que de crisis que uno cree que no es capaz de pasar al otro lado. Pero ha habido ese apoyo y ahí estamos. Y bueno, ¿y qué dice sus hijos de verlos a usted en este proceso como técnico de ciclismo? No, ellos pues se adaptaron a que yo era técnico de ciclismo y que esa era la vida. Tengo que contarle a usted que yo trabajé 18 años en el Banco Comercial Antioqueño. Y a ellos les tocó cuando yo era empleado en un escritorio atendiendo gente y como le digo, 18 años, hasta que los 18 yo me cansé, me aburrí y me salí.
y caí, como se dice, preciso en ciclismo. Y es verdad que estoy en esto. Y mejor dicho, yo creo que para Lucy fue el amor a primera vista, si Messi hiciera ciclismo, me imagino yo. ¿Cómo? Yo creo que para Lucy fue el amor a primera vista en ese proceso de ciclismo, porque si Messi hiciera ciclismo, yo creo que no había amor a primera vista, me imagino yo. No, eso fue mucho antes. Yo trabajaba en Tejidos Única cuando eso. Y ella vivía al frente de mi casa y enseguida. Entonces tuvimos mucho contacto al principio. Yo, cuando se empezaba ya a correr, yo no era nadie en el ciclismo, todavía no era nada. Entonces ella apareció ahí y estuvo conmigo todo el proceso de ciclismo, pero ella no fue porque yo era ciclista, porque entre otras cosas pues, no le gustaba. Y como abuelo, feliz. No, pues sí, porque imagínate, yo tengo una nieta que es mi vida, pues, y como para compensar un poquito. Ahora tengo una bisnieta y también la misma cosa, entonces solamente el que ha tenido esa dicha de tener el nieto o el bisnieto sabe la felicidad que produce ese pequeño ser. Por último, ¿cuál sería esa clave para ser un buen ciclista? Usted como técnico. No, eso es natural, las condiciones nacen con la persona, entonces solamente es evaluar y averiguar la capacidad que tiene la persona. Entonces, digamos, uno de los parámetros que nosotros tenemos es algo de fisiología que llama el volumen de oxígeno. El caso, digamos, de Froome, el campeón de ciclismo, ese tipo tiene 94 puntos y uno nace normalmente por ahí con 60. Entonces ese tipo es un tipo privilegiado. Tiene la capacidad para ser ciclista. Entonces uno coge un muchacho, comienza a evaluarlo, se hacen los exámenes de rigor y usted se da cuenta si el muchacho puede o no. En 4 o 5 entrenamientos que usted haga en carretera, usted le ve la condición y le puede decir al tipo, hágale que usted sí puede. En cambio hay otros que sabe uno desde que llega que no van a llegar a nada. Bueno, Fernando, por último, ¿cómo quisiera que lo recordara el día de mañana su familia, sus amigos, todas las personas que lo conocen? No, como una persona honesta,